a través de Razones de Estado, a través de la radio, a través de la televisión. Vamos a conversar de inmediato con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien luego de un periplo por gran parte de Sudamérica está con nosotros en el día de hoy, tomando en cuenta que hay que olorosar el acontecer político internacional. Y hay mucho que cortar, don Percival. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Aldo, distinguidos auditores. Efectivamente hay harto que olorosar, como dices tú, también hay que ver, y hay que, sobre todo también hay que escuchar muchas cosas que uno aprende de sus viajes, particularmente cuando tiene que, digamos, interactuar con colegas que están atentos a la realidad de sus países y de América Latina, y siempre es oportuno e interesante tener miradas, tener análisis, tener, yo diría también, una opinión respecto a lo que está pasando en América Latina. Así es que para todos ustedes, distinguidos auditores, bueno, hemos estado en un periplo no muy largo, pero importante por ahí, por Buenos Aires y Montevideo, y la verdad es que ha sido extremadamente beneficioso para efectos de entender un poco más la realidad que estamos viviendo y adelantarnos a los mundos que vienen, porque son eventualmente difíciles. Así que, Aldo, el saludo cordial y afectuoso para ti de siempre, para nuestros distinguidos auditores y auditoras, para que nos sigan acá en todas nuestras redes sociales, y sobre todo porque es importante, digamos, estar nuevamente acá en nuestros estudios y con ustedes acá ya en familia y en casa. Exactamente, don Percival, y empezamos de inmediato nuestro espacio de hoy, puesto que el programa de hoy y la realidad de hoy está cruzada, pero universalmente, por el tema del crimen organizado. Tenemos crimen organizado declarado en gran parte de nuestro cono sur, no tan solo en lo que es Venezuela, no tan solo en lo que es Chile, Perú ha cerrado fronteras, sino que en este momento es Ecuador el que está llamando la atención a nivel internacional. Ecuador está prácticamente en llamas, producto de una arremetida muy fuerte del crimen organizado, y naturalmente es una realidad que trasciende a todo el continente americano y que, según una fiscal de alta complejidad nombrada aquí en Chile en el día de ayer, de apellido Cirón Valle, señaló que hay que estar muy atentos con esa realidad. No nos ha golpeado, pero nos puede golpear. Yo estoy en desacuerdo con esa mirada que acabas de señalar tú. El crimen organizado está hace mucho tiempo en nuestro país, es cosa que venimos a la macrozona sur y vamos a la CAM, para saber lo que es el crimen organizado y saber que ya tienen tomado una parte importante del Estado. A esta persona a la que tú te referías recién, obviamente... Tania Cirón Valle. Así es, ella, a mi juicio, comete un error garrafal a no entender el país que está mirando, y creo que tiene que entrar desde nuestra perspectiva, por supuesto cortés y también muy considerada hacia ella, que debe asumir las condiciones que vive en nuestro país hace mucho tiempo. Nosotros el crimen organizado está en Chile, digamos, enquistado, y está enquistado hace más de una década. Por lo tanto, no es un tema para nosotros menor. Nosotros no teníamos los problemas digamos, de Ecuador, o los teníamos antes que ocurrieran los temas de Ecuador. El crimen organizado en la macrozona sur es evidente, es cierto, es obvio, están todos los antecedentes a la vista, y yo creo que nosotros hemos hecho vista gorda de esa situación, y nuestras élites políticas no han estado a la altura, en el alcance de colocarnos frente a un hecho que para nosotros es, digamos, clave, porque de alguna manera todos estos asuntos, Aldo, distinguidos auditores, que muestran a nuestro país ya con un crimen organizado, y se observa que el Estado no hace nada respecto a eso, salvo colocar ahí algunos carabineros para que estén en el tránsito a la macrozona sur, o colocar una zona de estado de excepción que nos posibilita a nosotros como república tener contingente militar que resguarde y recupere el Estado de Derecho en la zona. Esto no ha ocurrido así. Y claramente ya hay señales más que poderosas que nos preguntamos muchas veces, si acaso este crimen organizado, quién lo está apoyando ideológicamente y por qué conviene esto. Y yo tengo varias tesis para eso, Aldo, distinguidos auditores, que sería conveniente que las fuéramos conversando y analizando, porque en definitiva la gente que se dedica al crimen organizado tiene distintas esferas. No solamente el crimen organizado ese que secuestra, que extorsiona, que asesina. También el crimen organizado ese que se pone de acuerdo internamente en nuestro país para coludirse contra el Estado
a través de un crimen organizado, como por ejemplo la Fundación Estrucha, por ejemplo en las municipalidades de Las Condes o de Vitacura, por ejemplo en muchos de los espacios, incluso dentro de nuestros partidos políticos acá en Chile. No es menor lo que está ocurriendo. Yo creo que esto es una llamarada o una llamada más bien de alerta que hace el presidente Noboa ecuatoriano, que con solo 35 años, el presidente más joven de América Latina, le ordena a sus Fuerzas Armadas, neutralizar al terrorismo y al crimen organizado en su país. Y eso me parece que, bien asesorado, es lo que corresponde. O sea, haría mal el presidente ecuatoriano mandar a las Fuerzas Armadas, como lo hacemos nosotros acá en Chile, con balas de salva, a recuperar el Estado de Derecho en la macrozona sur. Es un tema que nosotros no hacemos los lesos, la verdad, Aldo. Nosotros no afrontamos el problema que tenemos y claramente no apuntamos con el dedo a nuestras élites políticas que han sido incapaces de solucionar ese problema. Honestamente, yo pensé que en la última elección del 7 de diciembre iba a haber una mirada ciudadana respecto a lo que significaba el crimen organizado y cómo contrarrestarlo, pero la mirada ciudadana aparentemente fue influida por otros aspectos que nos llevó a tener una constitución blanda, como la que tenemos hoy día, después de nuestra constitución hecha para contrarrestar el crimen organizado. Y la que se perdió el 7 de diciembre, a mi juicio, contenía algunos visos, reitero, algunos visos de eso. No solucionaban el problema. Ahora, cuando uno examina el decreto 111, que es el decreto que le da a Ecuador la posibilidad de, firmado por su presidente, para generar una especie de una amnistía a quienes, producto de querer controlar el orden y el Estado de Derecho en Ecuador, tengan excesos, esos excesos, porque en la guerra se producen excesos, siempre los hay, y que salgan algunos, a mi juicio, torpes acá en Chile, a decir que eso hay que tener cuidado, que no se le vaya a pasar la mano y que los derechos humanos y todo ese cuento. Yo me pregunto muchas veces con ustedes, tal vez distinguidos auditores y televidentes, si acaso es razonable que lo pensemos siempre así. Cuando encontramos en nuestras carreteras personas amarradas con alambre de manos y pies, asesinadas, quemadas, algunos torturados, que han sido asesinados en los últimos meses, digo, no nos estará pasando la cuenta de la ingenuidad chilena respecto a cómo actuar frente a estas cosas. Y finalmente, desde la moneda, particularmente del presidente Boric, ¿entenderán el asunto en el que estamos? O Monsalves, el subsecretario de Seguridad, del ministro de Seguridad Pública, digamos, del Interior y Seguridad Pública, dice que no tenemos carteles acá en Chile todavía. Parece que no hemos mirado un poco a la macrozona sur y al cartel de la CAM, por ejemplo, el cartel del Tren de Aragua y otros carteles que están operando hace mucho tiempo acá. ¿Qué debemos enseñarle al subsecretario González para que entienda en la situación que nos encontramos? Esto de minimizar el terrorismo, de minimizarlo por razones ideológicas, ojo, porque ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, probablemente en los pocos minutos que tenemos, Aldo, no tenemos la posibilidad de poder explayarnos y profundizar en estas cosas, pero en definitiva, nosotros estamos en camino a un Estado fallido, un Estado que no fue capaz de resolver sus propios problemas, como lo hemos visto recientemente, y vengo llegando de varias reuniones que así lo demuestran, por ejemplo, en Argentina. Aquí tenemos un Estado y nos encaminamos a un Estado fallido porque hay situaciones que nosotros honestamente no queremos ver. Y eso creo que de alguna manera está ayudando a que el proceso de la mantención y de la digamos, solidificación del crimen organizado acá en Chile cada vez avanza más. No nos olvidemos que tenemos que partir, a mi juicio, por lo siguiente. En Carabineros, como lo hemos mencionado otras veces acá en Razones de Estado, hay un 40% de contingente menos. Hoy. 40% menos. No estamos hablando del 1, del 2, el 40% que hace falta de gente que ingresa a Carabineros. Así que no sacamos nada con comprar autitos, ni saber cuántas balas, ni cosas cuantas, sino tenemos gente finalmente preparada para que use esos implementos. Y segundo, tenemos una señal poco clara, que yo me imagino que el presidente Boris y la ministra del Interior y la ministra de Defensa, particularmente, tienen que estar tratando este tema con mucha más pulcritud y sobre todo con mucho más, yo diría que entereza republicana.
porque no podemos estar dando las señales que mandamos militares al sur a hacer el ridículo para que no recuperen el Estado de Derecho. Lo dije bien, para que no lo recuperen, para que mantengan espacios de nuestro país tomados por la CAM. Y si eso no es crimen organizado, entonces ¿qué es lo que es? Por eso me preocupa esta especie de colusión, esa mixtura, digamos, ideológica que desde la Moneda, con el gobierno de turno, hay hacia el crimen organizado de la CAM. Son cómplices del crimen organizado, a menos que demuestren que efectivamente quieren recuperar el Estado de Derecho de la zona. Y eso es lo que está haciendo Noboa en Ecuador. Es decir, claramente, y achacándole o no temas digamos de un muy buen asesoramiento en temas de contraterrorismo, a llevar sus fuerzas armadas a las calles en Ecuador para tratar de controlar el crimen organizado. Sin embargo, aquí el presidente Noboa de Ecuador le ha dicho a los jueces y le ha dicho a los fiscales, que nosotros no lo hacemos acá en Chile todavía, que quien esté de parte de los terroristas, quienes los protejan, quienes los ayuden, quienes los blinden, ¿ya?, también son terroristas. Y eso, parafraseando lo que se ha dicho por el presidente Noboa en Ecuador, acá tendríamos exactamente lo mismo. No queremos cómplices en la moneda para el crimen organizado en Chile. Así de simple y así de sencillo. Sé que muchos arrugan la nariz, que les molesta pero si no es la verdad, entonces ¿cuál es? ¿Por qué no recuperamos nuestro Estado de Derecho primero en la macrozona sur para decir que estamos dentro de cierta legalidad? Aquí, a mi juicio, hay un tema que entender. No nos olvidemos que hace poco tiempo atrás, hace 6 años, tal vez 8, se produjo un enfrentamiento en el norte de Ecuador con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, lo que quedaba de la FARC, y donde la FARC entró a asesinar a periodistas en la parte norte de Ecuador, que era parte, y con la parte sur de Colombia. Y nosotros estamos a un tris de eso, porque claro, el periodismo se trata de congratular, de hacerse el simpático, con quienes tienen tomado el Estado de Derecho. No son lo suficientemente fuertes para que desde los medios de comunicación digamos lo que hay que decir, porque en definitiva somos cómplices también los medios de comunicación de toda la gente que se retira, de los ciudadanos chilenos y chilenas, que se retiran temprano a sus casas porque ya no confían que el Estado les dé garantías después de las 9 de la noche, 8 de la noche, 10 de la noche. Por eso no anda nadie en las calles. Salga usted en su ciudad y échele un vistazo a sus propias ciudades para saber qué pasa. Y ahí se dan cuenta si acaso el crimen organizado funciona o no. Y claro que funciona. Lo que pasa es que no nos queremos dar cuenta. Lo que pasa es que hay una situación donde el crimen organizado, la delincuencia, se toma el Estado, ¿ya?, y controla las circunstancias. Fíjese que me tocó ver con mis propios ojos en una población importante de Atacama, particularmente en Copiapó, un lugar que decía, un cartel que decía: acá no entran chilenos. Eso decía el cartel. Tomado. Entonces cuando va un carabinero, cuando va un policía, cuando va un concejal, un alcalde, un diputado, un senador, y ve eso, ya, nosotros como medios de comunicación quedamos espantados, pero esa es la realidad. Terrenos tomados completamente en Chile, donde no entran chilenos. ¿Eso es crimen organizado o no? Entonces le emplazamos al presidente Boric, con mucha responsabilidad y también con mucho respeto a usted, ministra Toá, para saber si acaso nos están jugando a la niñería política con nosotros los ciudadanos. Y si hoy día van a esperar que tengamos a los delincuentes respirándonos en la nuca para saber qué hacemos cuando ya va a ser tarde. Tienen mejor gestión, tienen mejor inteligencia, tienen mejores recursos, tienen cuentas de bancos tomadas enormes que podríamos perfectamente hacer un bloqueo inmediato a muchas de las cuentas de los días, que sabemos quiénes son y quiénes son sus ayudistas. Las cuentas corrientes de los abogados que los defienden. Ojo con esto, para que en definitiva nosotros como república, como Estado, como ciudadanos, adoptemos las condiciones y la recurrencia de factores que apunten a neutralizar al crimen organizado. Y eso no lo estamos haciendo
dígame, le voy a decir con todas sus palabras, por cobardía, ¿ya? Por eso no lo hacemos, porque le tememos al crimen organizado, porque hoy día no queremos meterlos presos, no queremos hacerlo, no queremos pagarle con la misma moneda, y no sería a mi juicio, muy fácil hacerlo. Sé de lo que estoy hablando porque yo he estado dentro de la organización de nuestra república. Sé perfectamente lo que se puede hacer y qué podemos ordenar o no, ¿ya? Y yo tengo la plena convicción que acá basta una sola orden, ¿ya?, a nuestras Fuerzas Armadas para que se enfrenten, digamos, de verdad al terrorismo, pero no haciéndole esa cosita así como que, cuidado, mire, dispárenle, pero no le disparen con balas de salva, y en el fondo protegiendo al delincuente. En Chile protegemos al delincuente. Y eso parte desde la moneda, parte digamos, del Poder Ejecutivo, parte del Poder Legislativo, digamos, diputados y senadores que no quieren hacer su pega para esto, y por supuesto el Poder Judicial, que hace muchas veces vista gorda de esto, ¿ya? Incluso respalda y apoya a fiscales que están contra Carabineros, como el fiscal Almendari, como el fiscal Chong. Esto, distinguidos autores, si nosotros no nos tomamos en serio, ¿ya?, y creemos que esta palabrería de todos los medios de comunicación en general y del propio gobierno, que así como empiezan a embolar la perdiz con este cuento, no tiene más que ese sentido, que el crimen organizado gane espacio, que se tome el Estado a poco para que tengamos un Estado fallido, y que finalmente nosotros tengamos miedo de usar nuestra fuerza, la fuerza ciudadana, la fuerza de las Fuerzas Armadas, para poder contrarrestar de una vez a este crimen organizado que hoy día nos tiene tomado hasta por los pies. Y ese es un tema que nosotros tenemos que estar alertas frente a esto. Y muchas veces también decirle a muchos diputados, senadores o sus asistentes que nos están viendo, nos escuchan y nos graban, para decirles claramente que no están haciendo su pega. Y si bien es cierto, somos poquitos, tal vez los únicos, aquí en Razones de Estado, que nos atrevemos a decir las cosas por su nombre, es decirle, nosotros acá en Chile, señor Monsalve, subsecretario, sí tenemos carteles organizados para producir crimen organizado. Y claramente, o si usted no los ve, o sea, no sé qué es lo que está viendo, pero finalmente no se trata de tener congratulado al general Yáñez al lado para regalarle un par de autitos, o 100 autitos, digamos, que queden felices. Aquí se trata de entender la realidad político-delictual que está viviendo nuestro país, y creo que debe ser una llamada de alerta, a mi juicio, a que las élites políticas empiecen a preocuparse de esto. Claro, hay una agenda de seguridad, 31 puntos que teníamos que hacerlo rápido, etcétera, etcétera, pero ahí están, no se avanza. Y la pregunta que tenemos que hacernos altos, distinguidos auditores y televidentes, es en definitiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y particularmente desde nuestros propios nichos, desde acá, desde la estructura de los medios de comunicación, y particularmente desde acá, desde este programa Razones de Estado, para decir claramente que cuidado con decir que acá no está pasando lo mismo que en Ecuador. Es probable que allá se note un poco más, pero aquí está pasando exactamente lo mismo, y sobre todo con el agravante que en la macrozona sur el cartel, el cartel del crimen organizado, la CAM, es apoyado desde dentro de la moneda. Claro, ¿por qué? Bueno, la afinidad ideológica entre la CAM y el Partido Comunista son evidentes, o le falta algo que agregar a eso. No es lo mismo que la FARC en Colombia, que si usted se remonta a pocas décadas atrás, es el mismo afán, ya el robo de madera, el tráfico de drogas, y el tráfico de armas y todo eso. ¿No les parece al gobierno o a la élite política que estamos hablando el mismo idioma? En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, yo solicito de ustedes particularmente que tengamos conciencia respecto a lo que estamos viviendo. Es verdad que tenemos autoridades irresponsables. Es verdad que tenemos una clase política incapaz. Es verdad que estamos mal usando nuestras Fuerzas Armadas, particularmente en la macrozona sur, haciendo hacer el ridículo, hacer tanques. Ustedes cuando les impedimos tomar pesos y recuperar el Estado de Derecho, distinguidos auditores y auditoras, es fácil. Pero si vamos a recuperar el Estado de Derecho, sabiendo que el que va a actuar para recuperarlo va a estar constantemente presionado por las autoridades o por los gremios o por los institutos dedicados como Instituto Nacional de Derechos Humanos,
ya ávidos de que no les molesten a su gente para que sigan el crimen organizado haciendo lo que se les antoje. Ese es un tema que nosotros todavía no tomamos, no aprendemos, de aprender con H, que no asumimos realmente lo que estamos viviendo. Y ojalá que haya otros espacios como este, como razones de Estado, donde pongamos las cosas donde tienen que ser. Usted es un auditor, yo un televidente, yo diría, privilegiado por tener una opinión que le dice al gobierno y que le dice a la élite política lo que está pasando. No solamente por mi experiencia de tantas décadas en estos asuntos de Estado, sino por entender que hoy día lo que está pasando en nuestro país no es mucho menor de lo que está pasando en Ecuador. Claro, allá hay más asesinatos, hay más porque está en una vía ya disparada. Pero acá, para el crimen organizado, no tenemos ni a un ejecutivo preparado, ya pobre, simple, llano. No tenemos a un poder legislativo preparado, senadores y diputados que andan mirándose el ombligo, ya, y a un poder judicial, ya, que ampara o que busca en donde estén contrañir y aprender y presionar a las fuerzas policiales. Si no, pregúntenle al Mendari o pregúntenle a las fuerzas Chong lo que está haciendo. ¿Cuántos oficiales, carabineros, militares en general han sido echados de las filas? Ya, justamente porque quisieron defender la democracia. Y se les pasó la mano, a lo mejor. Bueno, es parte de los que se les pasa la mano a los delincuentes, pues. ¿Por qué a los delincuentes se les puede pasar la mano, ni siquiera el peso, y a quienes nos defienden no? La pregunta es entonces, ¿por qué el presidente indulta a delincuentes del crimen organizado de la primera línea? ¿Y por qué el presidente no indulta a los carabineros o las personas que participaron en esa acción, tratando de controlar el orden y la democracia y respaldar la democracia? En consecuencia, es un amplio espacio de análisis para esto. Pero claramente tenemos una oportunidad de al menos pensar y discernir respecto a lo que está pasando en Chile, respecto a lo que está pasando también en Ecuador, para entender que hoy día si no hacemos algo, estamos esperando que va a ser lo peor, o que se profundicen las grietas hoy día ciudadanas, para que hoy día los chilenos y chilenas dejemos de vivir con pavor, porque si entendemos que afuera de nuestras casas existe un crimen organizado más poderoso que el Estado. Y si el Estado sigue sin usar sus herramientas, que son las herramientas legítimas de la fuerza, para poder generar una búsqueda de un Estado donde los derechos de la democracia pueden ser ejercitados, estamos hablando de lo correcto. Pero acá en Chile los derechos democráticos están conculcados por el crimen organizado con el apoyo implícito de nuestras élites políticas. Y eso hay que tomarlo en consideración. Ya no se tomó en consideración para el 7 de septiembre, del 7 de diciembre pasado, para efectos de adornar un poquito más, tampoco lo que se requería, pero algo más avanzábamos, pero sobre todo por las próximas elecciones políticas que vienen. Y donde tenemos que tener, obviamente, la voluntad de poder entender de quién está con el crimen organizado y quién no está con el crimen organizado. Porque acá hay un punto que es de quiebre. Es decir, cualquier político que no haya hecho nada contra el crimen organizado no tiene por qué estar en la política. Y no tienen por qué ser minimizados o de alguna manera también puestos en la palestra, o para que nosotros los ciudadanos votemos por ello, haciendo responsables los partidos políticos se van a poner a candidatos pro crimen organizado o contra el crimen organizado. Y ese es el punto. Si nosotros nos atrevemos a llevar a nuestros puestos de autoridad pública a personas que entiendan que llegan a esos puestos para defender al crimen organizado, ahí estamos nosotros en una situación muy especial que obviamente usted, distinguido auditor, y televidente, tienen que tener mucho en consideración, porque obviamente eso marca el destino de nuestras vidas. Y claramente tenemos que ser muy claros a la hora de enfrentar nosotros, con nuestro lápiz, en nuestro voto, si vamos a apoyar a una persona que derechamente está
digamos, apuntando contra el crimen organizado o a favor del crimen organizado. Mire en lo que llegó a esto, y mire en Ecuador. ¿Ya? Ecuador hoy día está en una situación muy interesante, que se ha atrevido a luchar contra, digamos, el crimen organizado. Acá en Chile todavía no. Ya tenemos estado de excepción constitucional en la macrozona sur, pero ahí tenemos, ¿ya? Ahí a medias tintas, a medias aguas, con balas de salva. No, por favor, no le hagan nada a los terroristas, por favor, no le hagan nada, porque nosotros son parte de nuestro ideario político el tener un Estado fallido, que no sea capaz de ir contra el crimen organizado, y por eso que aquí hay que tener claro una cosa. ¿Dónde están las personas que respaldan el crimen organizado? Y apuntémonos. Yo desde acá, responsablemente, apunto a la moneda, al presidente Boris y a los partidos que lo están secundando, particularmente el Partido Comunista, que cesen en su esfuerzo por respaldar a la CAM, que es el crimen organizado que tenemos en nuestro país, y vestirlo. Y también les pido a los medios de comunicación y particularmente a los periodistas ingenuos, ya muchas veces ignorantes de los temas que pasan en nuestro país, para que entiendan que muchas veces sus preguntas, por la rama, por el ladito, por el cuento, para no hacerles daño, para no hacerles susto, para no hacerles sentir incómodos, preguntémosles pues, porque los medios de comunicación, querámoslo o no, también estamos para defender la democracia. Alto. Antes de terminar, don Percival, y también agregando un poco de matices a este comentario del crimen organizado, sobre todo tomando en cuenta que ya estamos prácticamente homologando los hechos de la primera línea a una suerte de crimen organizado, tomando en cuenta que ya todos los elementos de análisis indican que lo del estallido habría sido un hecho prácticamente planificado y desarrollado. Les cuento que se detuvo a Juan Francisco Villalobos. ¿Quién es Juan Francisco Villalobos? Otro personaje que recibía pensión de gracia producto del estallido. Siguen apareciendo, suman y siguen, y quizás cuántos más van a seguir apareciendo, don Percival. Gracias, Aldo, por tocar este punto para cerrar con eso. Es efectivamente una vergüenza para el país que nosotros estemos dando, digamos, pensiones de gracias a delincuentes. Pero hay otro caso más, Aldo, que los medios de comunicación no se atreven a decir, y lo vamos a decir acá en Razones de Estado. Aquí en Chile, distinguidos auditores y televidentes, tenemos pensiones de gracias, cientos de miles de pensiones de gracias, que se le entregaron a personas que no las merecían, que se hicieron pasar porque habían sido, de alguna manera, presionados, o habrían sido torturados, o habrían sido muchas veces en forma falsa. Y dicho por los propios dirigentes de la izquierda, particularmente del Partido Socialista, de que en Chile más de un 60% de las pensiones de gracia que se reciben como producto de excesos en el gobierno militar son falsas. El 60%. Esto de hoy día las pensiones de gracia solamente para estos delincuentes del estallido social, etc., esa es una parte, pero menor de lo que está pasando, que son cientos de millones de dólares los que gasta el gobierno, los que gasta el Estado, justamente para ir en la reparación de personas que nunca lo merecieron. Reitero, 60% de esas pensiones de gracia son falsas y se entregan todos los meses, con todos los derechos, a hospitales, a clínicas, a universidades, a estudios, adicionalmente. Esto es un escándalo que pocas veces se dice, y acá en Razones de Estado lo volvemos a colgar sobre la mesa, porque yo, desde nuestra perspectiva acá en Razones de Estado, no estoy hablando de las pensiones de gracia ahora de los delincuentes de la primera línea. Estoy hablando de las pensiones de gracia que hace décadas se entregan en el país a personas que no les corresponden. ¿Dónde están los nombres? ¿Quiénes las reciben? ¿Van a tener que devolver esos recursos? No lo sabemos, pero lo colocamos en el tapete para que no se nos olvide, ¿ya? Finalmente, que hay pensiones de gracia en ese otro mundo que hoy día están, digamos, echándose vientito así con un abanico, porque el Estado les reporta todos los meses y hasta que se mueran recursos que nunca se merecieron. Alto. Muy bien, don Percival, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este comentario. De repente este tipo de temas hay que tocarlos, hay que mencionarlos y hay que ponerlos sobre la mesa. Somos lo que los otros no quieren decir, somos lo que nosotros a veces quieren callar. Esto es Razones de Estado aquí en Madero FM. Nosotros vamos a regresar el día de mañana.
siempre a las 9 de la mañana con don Percio Almadero, cientista político y doctor en comunicaciones. No nos deje. Gracias. Hacemos una breve pausa y en breves minutos volvemos en A Primera Hora. La Fuerza del Norte, en Taltal.